La mirada del viajero. Episodio 10. La inteligencia artificial en la creación musical. Durante el pasado curso, la profesora de piano y compañera de profesión, Musquilda Salar, me propuso una colaboración con el Taller de Mujeres Compositoras, evento que tendría lugar en Cádiz durante el mes de noviembre de este año 2023. La idea originaria era llevar a cabo una mesa redonda donde alumnos y alumnas de 2 institutos de enseñanza secundaria de la ciudad de Jerez de la Frontera podrían departir con una de las compositoras invitadas al taller. Pero finalmente esta idea tornó en una proposición para grabar un programa de radio en directo usando esta pequeña plataforma para registrar este encuentro. Accedí de inmediato a la proposición, porque, tal y como se expone en el episodio de presentación de este podcast, el proyecto que se me planteó conecta directamente con el espíritu de este programa. Los chicos y chicas se iban a encontrar aquella mañana con la compositora Pilar Jurado, una de nuestras voces más autorizadas dentro del ámbito de la música culta. Pilar Jurado es una artista de alcance internacional, creadora nata e incansable. Como soprano ha actuado con las principales orquestas europeas y como compositora ha recibido encargos de todo tipo de entidades y festivales. Como botón de muestra, podemos citar que ha sido la primera mujer que ha estrenado una ópera propia en el Teatro Real, siendo además autora del libreto e intérprete durante el estreno. Durante el encuentro, Pilar nos enseñó sobre su arte, la música, pero sobre todo nos dejó una gran muestra de compromiso humano al acceder a compartir con nosotros sus experiencias. Es la primera vez que hemos grabado en directo un programa de radio, y además no negamos que nuestros medios técnicos son muy limitados. Aún así, esperamos que la calidad del contenido pueda llegar a paliar los numerosos problemas de logística y acústica a los que nos hemos tenido que enfrentar. Bueno, saludos cordiales a todos los oyentes. Hoy es un día muy especial en este programa porque es la primera vez que va a ser grabado en riguroso directo. Hoy tenemos la suerte de grabar desde el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro, en la ciudad de Jerez de la Frontera, y tenemos que decir que nos encontramos muy bien acompañados. Bueno, hoy nos acompañan alumnos y alumnas de los institutos de enseñanza secundaria Padre Luis Coloma y Seritium. Señores, bienvenidos. Bueno, por supuesto, queremos dar la bienvenida también a la invitada insigne de honor que tenemos hoy, hoy nos acompaña. Bueno, hemos tenido ahora una mesa redonda, hemos podido saber sobre su trayectoria, pero bueno, tenemos que resumir un poco. Soprano, compositora, directora de orquesta, ahí es nada. Pilar Jurado, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí, por prestarte a conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, para mí es un súper honor estar contigo, estar en este maravilloso conservatorio, pero sobre todo estar con todos estos fantásticos chicos y chicas. Bueno, en esta mañana desarrollamos un tema de candente actualidad y aunque no seamos totalmente conscientes de ello, la inteligencia artificial es algo que ya nos afecta a cada ámbito de nuestra vida, ¿verdad, Pilar? Nos afecta muchísimo y además, como dices tú, en todo. Así que estamos en un momento muy importante porque de la manera en la que consigamos que se siga desarrollando el mundo de la inteligencia artificial tendremos un mundo un poco más o un poco menos maravilloso. Bueno,
Tal y como teníamos acordada la conversación esta mañana, son los alumnos de estos dos centros que hemos nombrado los que van a hacerle preguntas directamente a Pilar. Así que, bueno, yo en este momento del programa me retiro. Tenemos a dos alumnos que van a ser protagonistas de esta parte de la entrevista. ¿Quiénes van a ser? A ver, vamos a ver. Yo soy Eva Ruiz del IES Eritium. Y yo soy Alejandro Valera, también del IES Eritium. Estupendo, bienvenidos. Os paso el testigo, podéis empezar. Bueno, para este podcast queríamos hablar sobre la creación musical. Esta siempre ha tenido en cuenta la música de su tiempo o del pasado como medio de inspiración. ¿La IA puede inspirarse o solo copiar y mezclar fragmentos? A ver, en el momento actual, lo único que puede hacer, como ya hemos estado comentando un poco, es coger información de lo que ya hay, sacar conclusiones sobre lo que ya hay, hacer estadísticas sobre, a ver, Mozart cuando compone hace tantas veces tónica, hace tantas veces estos acordes, hace tantas veces tal. Entonces, como proporcionalmente utiliza este esquema, yo como inteligencia artificial voy a utilizar su mismo esquema y le voy a plagiar de alguna manera su fórmula compositiva, que puede ser a través de cualquier otro tema, pero con la misma estructura. Esto es lo que hace la inteligencia artificial hoy por hoy. Lo cual no quiere decir que como la inteligencia artificial es un sistema que funciona aprendiendo también de lo que va recibiendo, llega un momento en el que pueda ir sacando propias conclusiones y haciendo su propio mundo. Pero todavía, hoy por hoy, lo único que hace es gestionar material ya existente y replicarlo. Yo pienso que, aunque la inteligencia artificial es verdad que mezcla fragmentos, no es solamente la inteligencia artificial, también los humanos. Todo lo que hacemos está inspirado en algo. La inteligencia artificial hace esto de una forma un poco más descarada, digámoslo así, porque los humanos también podemos añadir nuestros sentimientos, nuestras formas de improvisar y ese tipo de cosas. Claro, a ver, todos somos lo que también hemos aprendido, por eso es tan importante estudiar también otras cosas del pasado, porque necesitamos aprender de lo que otros hicieron y aportar lo nuestro nuevo. La diferencia está en que nosotros vamos a actuar no solamente procesando todo ese material, sino decidiendo en función de lo que estamos sintiendo o de a dónde queremos llegar, o como os decía antes, qué hemos soñado con hacer, vamos a intentar interferir. Pero efectivamente nuestro cerebro, es que la inteligencia artificial y la fórmula en la que trabaja nuestro cerebro, o sea, lo que estamos intentando crear es un cerebro en paralelo al nuestro. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre nuestro cerebro? Nosotros tenemos todo lo que tenemos del pasado, lo que hemos aprendido y lo que hemos podido desarrollar. La inteligencia artificial tiene todo lo que han desarrollado, todo aquello que esté en la red, con lo cual tiene millones y millones y millones y millones y billones y trillones de cosas desde las que puede tomar esa. Entonces, es como si tú hubieses aprendido muchísimo, muchísimo sobre cosas y de repente decidieras qué hacer con eso. ¿Dónde está la diferencia? Pues seguramente en esa inteligencia emocional. Por eso digo que no sabemos hacia dónde va a ir la inteligencia artificial y si va también a desarrollar sentimientos y va a ser como en las películas de Spielberg, ¿no? Y al final va a nacer un niño que no sabe ni siquiera que es inteligencia artificial porque ya tiene sentimientos y tiene los mismos procesos cerebrales que un ser humano. Pero todavía, hasta que lleguemos ahí, todavía copia. O sea, es como los chinos, un poco. Ya está, no he dicho más nada. Yo te quería plantear otra pregunta. ¿Tú crees que podría el recurso de la inteligencia artificial acabar empobreciendo piezas a medio o largo plazo y acabando con la creatividad musical? A mí eso es lo que más me preocupa en este momento. Pero me preocupa no solo por la inteligencia artificial, me preocupa por vosotros. Porque no sé si sois conscientes, pero ya hay estudios. A mí me interesa mucho la neurociencia, ¿no? O sea, cómo funciona el cerebro y cómo evoluciona y hay muchos estudios que están diciendo que la gente joven desde hace ya bastantes años ha perdido gran parte de la memoria, digamos, global, se queda con memoria de titulares. ¿Por qué? En esto han influido mucho las redes, porque teníamos Twitter, que solamente te permitía usar 140 palabras. O sea,
ha habido una serie de cosas que han hecho la forma en la que a veces os habláis por el WhatsApp está modificando el lenguaje. Entonces, el problema es que estamos yendo hacia una sociedad que está simplificando tanto todo que la gente ya no está haciendo que su cerebro esté funcionando como en otros momentos, ¿no? Porque en otros momentos dependía todo mucho más de su desarrollo. Y ahí es donde me preocupa, porque si no, esto es un músculo, el cerebro es como un músculo igual. Si tú no practicas con él, se acaba quedando más débil y al final tiene menos capacidad, aunque en esencia tengáis la misma, cada vez tiene menos porque no se utiliza de la misma manera. Entonces todos nos hemos acostumbrado. Yo antes me sabía todos los teléfonos de memoria a los que tenía que llamar, pero a partir de que existió el móvil, como ya tenía el nombre, ya no me acuerdo cuál es el teléfono de cada persona. Entonces, ese esfuerzo numérico que hacías antes ya no lo haces. Luego, ese es el problema, que a lo mejor con el tiempo nos acostumbramos cada vez a músicas más sencillas, menos elaboradas, menos importantes, y se va yendo poco a poco también nuestro estímulo en generar algo mejor. Yo pienso que también los humanos siempre buscamos hacer las cosas de la forma más rápida posible. Y sí, realmente sí. Cada vez las máquinas van mejorando para que hagan cada vez las cosas más rápido. Y que los humanos tengamos que hacer cada vez menos cosas. Yo creo que eso también está empeorando un poco la sociedad. Totalmente. Pero no estoy de acuerdo contigo en que nos gusta hacer las cosas rápidas. Yo creo que las hacemos rápidas porque estamos viviendo en un mundo absolutamente vertiginoso en el que necesitamos hacer todo rápido porque no nos da la vida. O sea, tenemos que... Entonces, no es que nos guste. De hecho, cuando la gente ya está muy saturada y está fatal, lo que busca es yoga, hacer tal, porque necesita reequilibrar. Entonces, el problema es que estáis viviendo vosotros en un mundo que desde que habéis nacido es tremendamente acelerado, porque ya lo era acelerado para mí, pero cada vez va más. Y yo creo que hay que empezar a generar también espacios para pensar en uno mismo, para reflexionar hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos, quiénes queremos ser. Y todo eso es algo que da la filosofía y que dan todas las humanidades que por desgracia han desaparecido de la educación. No os estamos dando el material que necesitáis para ser las mejores personas. Por eso, si no lo tenéis desde las instituciones o no lo tenéis desde el sistema, ayudadlo. Hay que buscarlo. Ayudad buscándolo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Pilar. Sin embargo, yo la palabra que diría no sería que hiciéramos las cosas rápido, sino yo diría que buscamos una manera fácil de realizar las cosas, porque yo creo que generalmente se busca una manera de forzarnos menos. Es decir, como tú has puesto el ejemplo de los números de teléfono, antes tendrías que aprenderlos, pero ahora se ha buscado una manera de no tener que forzarse para aprenderse los números de teléfono. Sí, pero lo que te decía es que no siempre es que tú busques, es como que el sistema va funcionando de una manera y tú te vas adaptando a ver, si a ti te ponen en casa todo y te hacen todo, ¿tú qué vas a decir? No, déjame hacerlo a mí, déjame hacerlo a mí. No, tú dices, uy, qué bien vivo, no, fenomenal. ¿Y qué ocurre? Pues que tus padres a veces te van a obligar a hacer pequeñas cosas que a lo mejor pueden hacer ellos, pero que te tienen que dejar a ti porque tienes que entender que va a llegar un momento en tu vida en la que vas a tener responsabilidades que asumir y vas a tener que hacer tu vida y vas a tener que... Entonces, tenemos que enseñaros también a esto y vosotros también tenéis que aprender y tenéis que buscaros la vida. Claro. Me gustaría añadir también que el hablar entre generaciones también nos ayudaría muchísimo más en esto, porque ahora mismo, como ya muchas personas han ayudado a que no tengamos que hacer tantas cosas y esforzarnos, las personas que antes se las tenían que hacer nos podrían contar muchas cosas para aprender a pensar realmente en lo que había pasado antes y querer hacer algo nuevo que nos haga también pensar más. Yo creo que en el fondo lo que tiene que haber es ilusión. Y es algo que a veces siento que os están quitando. Eso me preocupa. A veces el que os den todo hecho lo que hacen es no tener que tener esa como necesidad o esa ilusión de conseguir algo. Y yo creo que los retos son los que nos ayudan a ir hacia adelante. Entonces yo creo que sois vosotros también quienes tenéis que aprender a poneros vuestros propios retos. No tenéis que esperar que sean otros los que os digan lo que tenéis que hacer. Tenéis que mirar alrededor y ver cosas que os gusten, cosas que os llamen la atención
y proponeros el reto de ir hacia ese camino o de saber más sobre esto. Entonces, no deleguéis la responsabilidad en los demás. Vosotros sois responsables de vuestro futuro, de vuestras vidas. Y da igual, ¿os creéis que a mí me decía alguien que tenía que estudiar mucho o que tenía que irme a estudiar fuera de España? O que... Nadie me dijo eso, al contrario. Seguramente les pisé el callo a alguno que otro queriendo hacer lo que quería hacer. Pero yo tenía claro que quería ir hacia adelante y buscaba dónde puedo encontrar esto que quiero conseguir. Y así me fui de España, trabajé con muchísimos grandes profesores, estuve con tal, pero porque yo los buscaba. Me acuerdo que tuve que buscarme la vida y pedir al embajador de Francia que me pusiese en contacto con una cantante muy importante en Francia para poder ir a hacer una audición, que al final esa mujer no fue quien fue mi profesora porque no me gustó cuando llegué allí. Pero hacer aquello produjo que yo conociese al que luego fue mi profesor en Francia, un americano que era el gran técnico de la voz. Y entonces, cuando uno se mueve hacia adelante, a veces fallará, a veces no saldrán las cosas, pero cuando uno se mueve hacia adelante, lo que ocurre es que va encontrando cosas por el camino. Acostumbraros a buscar, porque buscar os va a permitir encontrar a veces cosas que no buscáis, pero que son las que os van a cambiar la vida. Así que todo el mundo a ponerse las pilas. Y la inteligencia artificial que os sirva como ayuda, otra vez más, como ayuda, pero que no sea quien marque vuestro futuro. Bueno, yo quería preguntarte, Pilar, sobre el sentido propio del arte y si podemos considerar estas obras como artísticas o no, ¿no? Porque si nos atenemos a la definición propia de arte, yo creo que podemos diferenciar dos propósitos del mismo. En primer lugar, desde un sentido llano, que busca emular una belleza y en ese sentido puede llegar a cumplirse, debido a que puede llegar a ser bello para muchas personas la inteligencia artificial. Y además que es capaz de generar una capacidad de cuestionamiento dentro del propio individuo que lo consume, que en cierto sentido también puede ser considerado como arte. Sin embargo, también podemos identificar que no lo puede ser al mismo tiempo, debido a que carece del sentido temporal del propio arte. Nosotros los humanos somos capaces de realizar arte debido a que tenemos e interpretamos la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, el propio Picasso que tenemos aquí atrás genera un nuevo arte y un nuevo estilo basándose en la percepción de lo que pasaba en ese momento, ¿no? Y en la necesidad de la vanguardia hacia diferentes tipos de arte. Por ejemplo, la propia Guernica, cómo se basaba en un bombardeo que ocurrió en España, ¿no? Entonces, ¿hasta qué sentido esta limitación de la no percepción que tiene la inteligencia artificial puede servir para considerar sus obras como artísticas o no? Es que lo has definido maravillosamente y aparte es que me encanta escucharos, de verdad, qué gusto, yo quiero hablar con vosotros todos los días. Mirad, efectivamente, es verdad, como decía también, como que digo yo que es como familia porque se apellida Ruiz, es verdad que tenemos una serie de cosas que lo que estamos haciendo es replicando cánones, replicando sistemas que al final son los que nos sirven también para crear. O sea, la creación se basa en un intento también de coordinar una serie de materiales ordenados de una determinada forma que lo convierten en algo artístico. Pero es verdad que para mí el arte está en esa magia que se produce y que tiene que ver con algo que conecta, porque el arte es comunicación. Entonces, es verdad que nos podemos comunicar con una máquina también, lo estáis haciendo con el ChatGPT y estáis hablando, pero al final es una máquina en la que está detrás. Las emociones, en el fondo, por eso digo la inteligencia emocional, es la que al final determina, no todo el mundo que crea es realmente genial creando. No todo el mundo en las cosas que hace finalmente consigue ser lo suficientemente artista como para conectar de una forma diferente. La conexión en el arte es algo que yo creo que trasciende al propio ser humano y de repente le conecta con una parte interior y emocional con el otro. Entonces, esa es la parte que para mí, hoy por hoy, la inteligencia artificial aún no tiene, porque puede emular, puede replicar los cánones sobre los que construimos esa música o esa obra pictórica o esa literatura, o sea, cualquiera, pero no nacen
de una experiencia personal y de una necesidad de comunicación emocional con el otro. Ahí es donde estamos. Ahora, ¿quién no nos dice que en unos años, porque esto va muy rápido, esa inteligencia artificial que está creciendo y tal, no empieza a sacar sus propias conclusiones y empieza a tener algo que pueda ser parecido a nuestro proceso sentimental? Pues no lo sé, es ahí donde empezamos, porque a partir de ese momento, ¿cómo consideramos a esa máquina que ya tiene sus propios sentimientos y que tiene su propia visión sobre lo que recibe con respecto a nosotros? Entonces estaremos hablando de alguien que también debería tener ciertos derechos. ¡Wow! Estamos entrando en un territorio complicado, ¿no? Entonces, hasta ese momento estamos tranquilos porque la acción, digamos, artística y de generación está clarísima que tiene que ser producto de un ser humano. Pero, ¿qué va a pasar dentro de unas décadas? Ni tú ni yo lo sabemos. Y ese vértigo es el vértigo digital del que yo hablaba ayer en mi obra. Vértigo digital. Grande. Bueno, yo también quería hablarte sobre un tema del que además tú tienes bastante información, y es el tema de la autoría, ¿no? Si vemos cada gente que colabora en esta creación de obras de inteligencia artificial a la asignación de la autoría, todo genera conflictos, ¿no? Al final, ¿quién es el que debe tener los derechos de autor? ¿La voz que se ha utilizado, aunque no haya sido creadora de esa obra? ¿La inteligencia artificial que ha utilizado esa voz de una manera poco ética para elaborar esa obra? ¿O la persona que ha dado las directrices para que se elaborara dicha obra, ¿no? Yo creo que existen grandes conflictos en esto. Entonces, por eso a mí me gustaría preguntar qué es lo que a ti te parece. Vale, primero confundes varios términos. Y no lo digo como una crítica, sino porque es importante también que lo sepáis. Hay diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual. Uno es la autoría, como dices tú, el derecho de autor. Otro es el derecho de intérprete. Entonces, lo que tú estás mezclando, la voz que hay ahí sería interpretación. El problema es que esa voz la han robado de alguien, o sea, o no, pero pueden que la hayan cogido de alguien, que hayan emulado su voz, pero ella no haya interpretado esa obra. Entonces, ahí sí que ahí ya lo tenemos fatal, ¿cómo hacemos? Luego hay otra serie de derechos conexos. Bueno, yo sé tanto de todo esto porque, entre otras cosas, fui presidenta de SGAE, así que también fui durante 14 años del grupo de la Comisión Permanente de AIE, de la entidad de intérpretes, de derechos de intérpretes. Así que conozco de esto y por eso también he peleado mucho en el Parlamento Europeo por nuestros derechos. Entonces, hay muchos tipos de derechos que tienen que ver con la creación. No solamente eso, sino que hay los derechos también de lo que generan alrededor. Es decir, cuando por una pieza en YouTube hay muchas entradas de publicidad, se está generando mucho dinero. Cuando vemos a Ronaldo, a Messi o todo esto y vemos el dineral que les pagan por profesionales, no es solo porque jueguen al fútbol, también es porque generan un montón de dinero a través de la publicidad, de sus derechos de imagen y de cosas. Pues pasa lo mismo. Entonces, toda esa serie de derechos, es verdad que cuando entra la inteligencia artificial, ¿quién se los lleva? El que se ha comprado la aplicación y la ha utilizado y lo ha sacado, pues generalmente me temo que irá por ahí. Por eso las multinacionales de la música están haciéndose con muchas de estas plataformas o están haciéndose socios de estas plataformas para poderse llevar este dinero. Es muy complicado y hay que volver a revisar todas las cuestiones. Imaginaos qué complicado, todas las cuestiones legales de tantas cosas. Bueno, yo para acabar este primer bloque me gustaría hacerte una pregunta yo, Pilar, porque en realidad siempre hablamos mucho del final del trabajo de un artista, pero hablamos menos del proceso de creación, qué pasa mientras, ¿no? Y entonces yo quería hacerte una pregunta relacionada con la inteligencia artificial en este respecto, ¿no? O sea, todo el que crea algo, ya sea un texto, ya sea una pintura, ya sea una música, ¿no? Sabe que en el proceso de creación a veces llegan momentos de barbecho. Es decir, tú muchas veces estás conectado y llega un momento en el que a veces la obra te pide un descanso. Un descanso en el que tú, mientras, tienes que buscar nuevos parámetros, tienes que buscar nuevos elementos que van a conformar tu lenguaje. Ese momento ha acompañado a los creadores durante toda la historia de la humanidad. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora hay muchos artistas
que recurren a la inteligencia artificial para buscar ideas llevando ese trabajo adelante. A mí eso, desde un punto de vista personal, hombre, me parece un poco una injerencia en el trabajo. Pero ¿podemos hablar entonces de que ese producto que sale al final es personal, es genuino? A ver, yo creo que todos los artistas, cuando tienen que... A ver, no hay nada más que produzca más pavor que, en general, a mí no, pero en general a los artistas, que el papel en blanco, ¿no? Que por eso se llamaba mi ópera La página en blanco, ¿no? Aparte por una trama de thriller que había por detrás. Fijaos que yo lo escribí esto entre el 2008 y el 2011, y yo hablaba de un compositor que estaba encerrado en su habitación con un ordenador, que solamente tenía un ordenador y él en una habitación. ¿Cómo se parece a lo que nos pasó 10 años después, eh? Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir que hay mucha gente que tiene pánico a enfrentarse a ver qué va a crear o qué va a hacer. Y a lo largo de la historia, ¿a qué hemos recurrido? A nuestros clásicos, a los anteriores, a buscar en nuestro día a día algo que nos inspire. Tal. Eso es parte del proceso creador. Yo creo que ahora lo que ocurre es que, como decían ellos, el proceso, eso lo intentan acortar con la inteligencia artificial, que ahora les provoca el que tengan ideas muy rápidas, porque tarda, ¿cómo haría? No sé qué. Sale todo así del tirón. Yo nunca lo he necesitado, ni con antes ni con ahora, pero sí que a mí el poder escuchar a grandes compositores, el poder analizar su música, el poder disfrutar de todo esto me ha ayudado a luego sacar mis pocas conclusiones. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues la misma que ha habido a lo largo de toda la historia. Los que son realmente geniales en esto y los que son meros profesionales de ello. Los meros profesionales de esta información sacarán conclusiones pobres, a lo mejor muy básicas o muy parecidas a otros, y la gente genial seguirá teniendo la genialidad de que con esa información llegarán a nuevas conclusiones. En el fondo, todo depende de nosotros, como veis. El que las cosas sean mejor o peor depende de nosotros, incluso con esto. Es cierto que la inteligencia artificial va a hacer que cambien muchas cosas, que cambien también profesiones, que desaparezcan profesiones y que vengan otras nuevas, porque también ocurrió en la era industrial. Cuando entró la era industrial, cuando llegaron un montón de tecnologías que no existían antes, también cambiaron y también hubo que adaptarse. ¿Dónde está el secreto? En nuestra capacidad de adaptarnos a este futuro y a estas capacidades. Y también nuestra capacidad de revisar el pasado para no seguir cometiendo los mismos errores. Qué respuesta tan interesante, qué momentos tan interesantes de intercambio intergeneracionales también aquí. Damos finalización a este primer bloque de preguntas, volvemos en un segundo con el segundo bloque de preguntas. Muchas gracias a todas. Bueno, pues vamos a comenzar este segundo bloque que va a tener una doble temática. Por una parte vamos a hablar del uso de la inteligencia artificial en la producción de la música y por otro lado, cómo está afectando a la sociedad actual el uso de la inteligencia artificial en los procesos de la recepción de la música. Así que bueno, sin más dilaciones, comenzamos. ¿Cómo crees que afecta a la producción la inteligencia artificial? Bueno, es un poco lo que hemos hablado antes. Afecta a la producción en tanto en cuanto utilices la inteligencia artificial o no para inspirarte o para... Algunos ni siquiera para inspirarse, algunos es directamente para copiar lo que les dice el ChatGPT o cualquier otra aplicación que hay. Sabéis que hay aplicaciones no solo para la parte, digamos, de edición, de escritura, sino también las hay para generación de imágenes, para generación de vídeos, para generación de... Incluso yo creo que bueno, pues se acabará utilizando también en la parte pictórica y el que no tenga ideas pues saldrán de allí. Pero hoy por hoy lo único que afecta, digamos, que es en esto, ¿no? En dar
posiblemente en poco tiempo, porque va avanzando muy rápido, pues afecte más partes de ese proceso de producción y a lo mejor tenga que ver también incluso pues, con la forma en la que se distribuye también en las propias redes o en el propio... De hecho, sabéis que hay muchos, los bots estos que llaman y tal, que ya lo que hacen es programar tus mensajes, programar tus vídeos, cuándo se van a emitir, cómo se van a emitir y tal. Es posible que ya parte del proceso de la propia creación y producción pase porque te manden a todas las plataformas tu propia música o que la inscriban, que la hagan. Vete a saber la cantidad de cosas que se pueden hacer. Sí, de hecho, ahora, a colación de lo que acabas de decir de las imágenes, uno de los proyectos que están abiertos ahora, que se están realizando en este programa, es una colaboración con una escuela de pintura, ¿no? Bueno, pues hemos estado investigando, hemos estado preparando material y se sabe que en 1 año y medio de uso, de generación de imágenes con inteligencia artificial, la inteligencia artificial ha sido capaz de generar las mismas imágenes que en toda la historia de la fotografía. Es normal. ¿Sabéis la cantidad de espacio que hay para que se mueva información? De hecho, el 5G, qué casualidad que el 5G... cuando nace, a continuación pasa la pandemia y nos encierran a todos en casa. ¿Sabéis que si no hubiéramos tenido el 5G hubiese sido imposible que toda la población mundial se comunicase como se estuvo comunicando a través de las redes, a través de Google? Ay, no quiero ser conspiracionista, pero suena un poquito así. Bueno, vivimos en un mundo diferente y tenemos que hacer de la necesidad virtud y de la virtud también nuestra necesidad. Es decir, que ya que tenemos esto, vamos a intentar sublimarlo y hacer que el ser humano sea capaz de hacer algo mejor. Pilar, a lo largo del podcast hemos llegado a llamar a la inteligencia artificial herramienta. Y al fin y al cabo la inteligencia artificial va a ser capaz, y ya lo está siendo, de imitar los sonidos, imita voces, imita instrumentos. ¿Crees que vamos a llegar a dejar de lado los instrumentos y basarnos únicamente en la inteligencia artificial? ¿Crees que va a haber un momento en la historia en que los instrumentos acaben siendo algo expositivo, algo que veamos en los museos y digamos, así era la música antes? A ver, hay tantos instrumentos a lo largo de la historia que han desaparecido también. Yo creo que simplemente se va a transformar, pero es cierto que cada vez la electrónica va a sustituir más porque tenemos procesos. Yo ahora mismo cuando compongo, yo estoy escuchando mis obras orquestales porque tengo samplers que imitan a todos los sonidos de la orquesta. Cuando la mayor parte de la música que escuchéis sinfónica de las películas, muchas de ellas ya no están hechas con orquestas, están hechas con samplers de las mejores orquestas del mundo y suenan como las mejores orquestas del mundo. Tendrías que fijarte mucho para descubrir que hay algo ahí que no es tan natural, porque en el fondo lo que está replicando la inteligencia artificial no es algo artificial, está replicando algo que existe. Igual que cuando dices genera nuestras voces, no. Lo que hace es replicar nuestras voces. En el fondo es ella la que se está nutriendo de nosotros para funcionar. Así que es verdad que todo esto avanzará de alguna manera y afectará también a cómo se compone también la música culta, no solamente la música popular. Que en la música popular ya casi todo es artificial desde hace mucho tiempo. Es que normalmente cuando hablamos de la inteligencia artificial y de la tecnología en sí tendemos a pensar solo en la pérdida de capacidades. ¿Qué crees que va a ser lo positivo más allá? Vamos a perder capacidades, pero también podemos ganar por otro lado. Pero siempre, en los avances, siempre hay pros y contras. Y todo va a depender de cómo nosotros lo vivamos y cómo lo que nosotros saquemos de ahí va a hacer que nuestro saldo sea positivo o negativo. Pero es cierto que hay peligros, hay muchos peligros. Y vosotros estáis en una edad en la que tenéis que ser conscientes de estos peligros porque os puede influir muchísimo. Porque quizás a quienes ya tenemos una vida hecha, a quienes hemos hecho un camino, ya tenemos una opinión sobre el mundo. Y tenemos ya también, bueno, algunos más, otros menos, hay de todo. Pero vosotros sois muy maleables y entonces ahí es donde está el peligro. Entonces, yo creo que tenéis que ser conscientes de que no es la panacea, que os da muchas cosas buenas, pero también os puede quitar. Os puede quitar la libertad,
porque aunque no lo sepáis, estáis haciendo lo que ellos quieren que hagáis, no. Y luego hay una cosa, fijaos, que os digo a las chicas también, que es peligrosísimo que está ocurriendo. Y es que en este nuevo sistema digital que casi lo gobierna todo, quienes programan, el 98% son hombres. Y entonces están empezando a ver que algunas decisiones que se toman empiezan a ser un poquito machistas y que están quitándole poder, o quizás capacidad de ser valorada a la mujer frente. Los algoritmos a veces valoran más a un hombre que a una mujer en igual situación. Sí. Nos ha costado tanto pelear por un mundo más igualitario y de repente nos encontramos otra vez con una vuelta atrás. Sí. Uy, así que chicas, a programar, a ponerse las pilas, que el mundo de esta tecnología también es nuestro, es de todos nosotros. Y esto me permite aportar algo, y es que cuando hablamos de algoritmos se habla al final de matemáticas. Y cuando estamos hablando de matemáticas, y esto es algo que hablábamos en el club de debate, se debatió en el debate regional de Andalucía el año pasado, y es que cuando una persona programa, al final lo que está implantando, quieramos o no, se implantan opiniones y se implanta sesgo. Una inteligencia artificial nunca va a llegar a términos así como la justicia, el bien o el mal, sino que nosotros se lo implantamos. Hay que tener mucho cuidado a quién dejamos esa inteligencia artificial. Ese es el problema. Sí. Ahí es donde hemos llegado al kit de la cuestión. ¿El código ético? Sí, pero es que el código ético es que al final es quien determine cuáles son los sesgos. ¿Sabéis lo que pasó en Estados Unidos, no? Y por qué en un determinado momento se dijo que ganó Trump, igual que lo que pasó también en Inglaterra. O sea, el problema es que si vamos cogiendo y vamos determinando quiénes son las personas que nos interesan por su tipo de afinidades y demás, podemos cambiar nuestra historia. Y esto es algo que no es nuevo. Ha ocurrido siempre. El problema es que ahora tienen una herramienta mejor para poder hacer esto más fácilmente. Entonces, igual que puede ser mejor para cosas buenas, puede ser mejor para cosas malas. Y vosotros tenéis que tener la seguridad de que lo que estáis haciendo es lo que queréis hacer y no lo que quieren que hagáis. Porque entonces, mira, hay una cosa que siempre he tenido claro en la vida, y es que si yo me equivoco en algo que yo quiero hacer, al final será una equivocación que me servirá para aprender. Pero si yo me equivoco porque al final ni siquiera estoy haciendo lo que quiero hacer, tendré dos penas. Una, la de no haberlo conseguido, y otra, la de encima no haberlo conseguido porque no estaba haciendo lo que quería hacer. Así que, por favor, ser un poco auténticos y valientes. Arriesgaos, es vuestra vida. A mí a veces pienso en la inteligencia artificial un poco como pasó en su día con la televisión. O sea, imagínate el invento tan importante que fue la televisión, que puso en las casas, en los hogares de todas las personas, que podía poner información tan relevante, ¿no? ¿Recuerdan los programas de música explicados por Leonard Bernstein? Sí. Imagínense a un genio de la música explicando a todo el planeta lo que es la música. O sea, eso era increíble. Y bueno, y pensamos en eso y pensamos y nos acordamos y sabemos en lo que se ha convertido la televisión hoy. Y yo muchas veces pienso, ¿y la inteligencia artificial no será lo mismo pero más rapidito? Si es que te lo acabas de decir. Pues claro, pero ¿y si también nosotros somos capaces de salirnos de ese cauce tan claro y realmente crear nuestros proyectos en los que esa inteligencia artificial se convierta en nuestra hada madrina y no en nuestro castigo? Es que todo en la vida es bueno y malo dependiendo de cómo lo usemos o de qué saquemos de ello. Entonces, no hay que tenerle miedo, obviamente, a lo que viene, pero sí hay que estar prevenidos para evitar que se descoloque, ¿no? Y que al final se convierta en nuestro castigo. Porque hay una de las cosas que decía ayer en el concierto que hicimos, y es que la inteligencia artificial puede acabar engullendo a aquellos que la están creando. Es decir, que puede ser una especie de Saturno devorando a su hijo. ¿Qué es lo que es la inteligencia artificial? Al final son humanos quienes la han generado, pero como poco a poco va a tener cada vez más decisiones propias, llegará un momento en que vayan en contra de su propio creador. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado para que no lleguemos a ese punto. Siempre el punto está quién tiene el control, y siempre lo van a querer tener aquellas personas que tienen más poder económico, político, social, porque van a utilizarlo. Pero nosotros tenemos que utilizarlo para cosas buenas también.
Buenas, soy Lorena Ferrera del Instituto Padre Luis Coloma y me gustaría hacer un pequeño aporte a la conversación. Y es que la inteligencia artificial no podemos negar que ha venido para quedarse, como ya lo hicieron en su momento la televisión o los instrumentos musicales electrónicos, que supusieron un gran progreso. Aunque no lo parezca, al final la ciencia y la tecnología están muy vinculadas con el arte, están muy vinculadas también con la música. Este vínculo tan estrecho hace que avances tecnológicos como la televisión o los instrumentos musicales hayan cambiado lo que se produce y lo que se genera en el arte. Y es que actualmente nos resulta muy complicado diferenciar lo que crea la inteligencia artificial de lo que son obras realmente generadas por el ser humano, como mencionaba también Pilar al principio, porque al final es lo que bebemos. Solemos estar más expuestos a obras de arte que están ya las voces editadas por el autotune. No estamos realmente viendo música pura, como se podía entender hace unos cuantos años. Y esta misma música, que no sabemos de dónde proviene, no sabemos a quién derivarán sus beneficios, es lo que cada vez está más presente en nuestro día a día. Pero tenemos que intentar de algún modo que no se pierda la esencia de la música. Y eso está en nosotros. La inteligencia artificial realmente está siendo capaz de democratizar la música, está permitiendo que escuchemos una música más variada, o nos está limitando a la hora de escuchar aquello que es lo que más se consume, lo más popular. Pues ya te lo digo yo, la están limitando porque están un poco canalizando a todo el mundo hacia determinados, como decía ella, o sea, están programando como sesgos que consideran que la juventud tiene que seguir. La globalización, que trae muchas cosas buenas, también trae muchas cosas malas en ese sentido. La cultura, precisamente, la cultura es aquello que genera el ser humano y tiene... Para mí la variedad cultural es lo que me enriquece. Si tenemos una cultura que va toda por el mismo sendero y que genera las mismas cosas, ya no será cultura, será simplemente ocio, será entretenimiento, pero ya no aportará nada al ser humano. Yo creo que precisamente el arte lo que tiene que hacer es agitar conciencias, lo que tiene que hacer es recordarle a los otros seres humanos, cuidado, que tú sientes que necesitas vibrar con el sentimiento de otro, que necesitas comunicarte. Tiene que ser, para mí, un artista tiene que ser un poco el reflejo de la sociedad, tiene que ponerle ese espejo a la sociedad para que se mire y para que se cuestione, que es lo que estoy intentando hacer con vosotros. Aquí me encantaría que más que salgáis con conclusiones, salgáis con preguntas, pero preguntas para vosotros mismos. ¿Es esto lo que quiero? ¿En qué me puede ayudar a mí la inteligencia artificial? ¿Dónde me tengo que proteger de la inteligencia artificial? ¿Qué quiero conseguir de la inteligencia artificial? Porque si no os hacéis esas preguntas, seréis uno más de ese rebaño humano en que quieren convertir este mundo. Y yo no quiero un rebaño, yo quiero hombres y mujeres capaces de darse la mano, capaces de entenderse, capaces de tener respeto por el otro y respetar incluso al que quiera utilizar la inteligencia artificial para determinadas cosas y decirle, bueno, pero que quede ahí constancia, ¿no?, de dónde estás tú y dónde está el otro. Es un mundo extraño ahora, porque estamos justo en pleno cambio de sistema. Y eso tenemos que entenderlo. Estamos en un proceso que es una época de manierismos. Surgirán muchas cosas diferentes hasta que encontremos el lugar donde nos encontremos fuertes, donde seamos... Bueno, esta sociedad puede funcionar de esta manera. Este equilibrio nos mantiene ahí. Pero ahora está muy loco todo. Y como todo comienza, no tiene regulación. Cuando esté regulado, pues también habrá cosas que se irán colocando en su sitio. Y no tengáis miedo, se colocarán. Pero es verdad que al final seréis vosotros los que colocaréis o no las cosas en vuestra vida. Y ahí es donde tenemos... En la música está clarísimo que nos vamos a encontrar con mucha más música hecha por máquinas en el futuro. Segurísimo. ¿Por qué? Porque es mucho más barato para las multinacionales eso, y seguro que lo van a utilizar y lo van a emplear y se ahorrarán mucho dinero de artistas. Pero también necesitarán a los artistas. ¿Por qué?
porque en el fondo se necesitará agitadores de esta sociedad que les permita ir hacia otro sitio. Vale. ¿Y crees que del mismo modo que el arte es algo subjetivo y que tiene muchas capas, estamos viéndonos al final como la inteligencia artificial tiende a ignorar que las cosas no son o blanco o negro, como a la hora de entender a la audiencia o de entender al receptor de contenido? Lo va a entender todo, porque en lo que tú analizas una cuestión, la inteligencia artificial ha analizado 200 billones. El problema es que sacará sus conclusiones, pero sus conclusiones estarán programadas por aquellos que le han dicho qué es lo que tiene, cuál es el camino a elegir. Y ahí, a diferencia de ti, no podrán ser distintos. Oye, ¿y hay algunos de los que estáis por aquí sentados que queréis preguntar algo? Perdone. ¿Sí? Buenas tardes, soy... Acércate Perdone. mucho al micrófono, porque si no... Soy Ángela Delgado. Ángela Delgado Dorado, vengo del Ceritium. Y esta pregunta no tiene tanto que ver como el tema de la inteligencia artificial, pero siento que de una mujer como tú puede ayudar a mucha gente. Que una mujer que logra hacer tantas cosas y hace tantas cosas por la música, ¿qué le diría a toda esa gente que no hace lo que quiere o lo que realmente ama por la opinión de qué dirán? Pues que ellos van a vivir el resto de su vida con ellos mismos, no con los que dirán. Y los que dirán pasarán y serán otros los que dirán. Pero si tú eres capaz de ser auténtico contigo misma, siempre te tendrás a ti. Y no hay nada que sea más poderoso que tenerse a uno mismo. Así que haz lo que sientas que tienes que hacer en la vida y no dejes que nadie te diga que puedes o no puedes, porque la única que va a saber realmente si puede, eres tú. Vale, muchas gracias. Bravo. Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Una más? ¿La última? Vale, y ahora Pilar, yo no me he presentado antes, soy Ángela González del Padre Luis Coloma y te quería preguntar, ¿qué recomendaciones nos das? No tanto como te ha preguntado la otra Ángela, sino recomendaciones musicales. Madre mía. A ver, mira, yo obviamente me dedico a la música clásica, he vivido en ella, obviamente también en la música contemporánea, que aunque os creéis que es lo mismo, no lo es, he cantado música antigua. O sea, dentro del mundo de la música, entre comillas, culta, que no sabemos nunca cómo llamar, he hecho muchísimas cosas diferentes, pero también he tenido muchos encuentros con el jazz y he hecho fusión con el jazz, he hecho fusión con la electrónica, tengo un disco de música electrónica, además de bailar. O sea, ya, yo creo que lo que hay que apreciar es la calidad en la música, no tanto los géneros musicales. Hay géneros musicales que tienen poca calidad, perdonadme, entonces no me fijo en ellos, pero hay muchas cosas maravillosas y yo creo que la curiosidad posiblemente es lo que más ha definido toda mi trayectoria y la idea también de avanzar y de ir hacia otro lugar. Y la fusión siempre es ir hacia otro lugar. Si lo haces de la mano de muy buenos músicos y de gente importante, al final llegas a otro lugar interesante. Yo creo que lo que hay que intentar es no quedarse estrictamente en algo y decir, no, yo solamente escucho esto. No, yo creo que hay que escuchar muchas cosas, incluso las que no te gustan, para decir, esto no me gusta. Es como cuando pruebas, pues hay que probar la comida porque dices, pues mira, esta no me gusta y ya no lo voy a poder comer más porque no me gusta. Pero sí que hay que abrir un poco el horizonte. Y yo os recomiendo que abráis ese horizonte no solamente hacia músicas occidentales, sino también hacia otro tipo de músicas que tienen otros códigos y que a veces son maravillosas. Estamos en un momento en el que tenéis a vuestro alcance toda la información y nunca habéis estado más desinformados que ahora. Entonces, cuidado, porque tener a veces demasiada información, si no tienes... Mira, hay una frase que me encanta, que es, no hay viento favorable para el barco que no conoce su rumbo. Entonces, cuando tenéis mucha información pero no sabéis hacia dónde vais o qué queréis, no vais a poder encontrar información que os ayude. Por eso es súper importante soñar y decidir qué queremos, incluso aunque ese sueño no sea realmente el que os conviene o el mejor, pero en ese camino vais a descubrir quiénes sois y lo que queréis de verdad. Y ahí es donde podéis encontrar después la información que necesitáis. Escuchad todo aquello que tengáis a vuestra mano y luego decidid qué es lo que os gusta. Que no sean otros los que decidan por vosotros nuevamente.
Bueno, yo antes de acabar, me gustaría acabar con un recordatorio y un pequeño alegato que se me ha ocurrido antes mientras estaba ahí esperando en la pausa, pero es que hablamos de inteligencia artificial y yo no he podido más que recordar que bueno, la inteligencia artificial es una acumulación de conocimientos a las que todos nos gustaría acudir para saber, para solventar nuestras dudas, para buscar y para encontrarnos. Quiero decir que eso ya se inventó hace miles de años. Ese invento se llama libro, ¿vale? Ese banco de información es gratuito, lo pagamos todos y es difícilmente manipulable, se llama biblioteca. Y desde aquí me gustaría animaros a todos a que, bueno, que más allá de que utilizamos las nuevas aplicaciones, no nos olvidemos dónde está la respuesta. Así que, bueno, más allá de eso, llegamos al final de nuestro programa porque no tenemos otro remedio, pero Pilar, me gustaría agradecerte que te hayas prestado hoy a esta conversación, que formes parte ya de la historia de este pequeño programa, que nos hayas hablado de valores tan importantes como bueno, pues el valor de atender a la voz propia, que la gente joven no pierda la curiosidad, ni los adultos, pero es que la juventud está al inicio de todo. Que nos transmitas tu actitud positiva ante la vida y ante el conocimiento. De verdad ha sido un lujo tenerte aquí hoy. Y bueno, me gustaría también dar las gracias a los compañeros del Conservatorio Joaquín Bellatoro de aquí de Jerez de la Frontera, particularmente a Muskilda Salar, que ha sido la piedra angular de este encuentro. También, por supuesto, a la directiva y al profesorado por extensión por estar abierto a este tipo de iniciativas. Querría dar las gracias también a los profesores del Ceritium y el Padre Coloma. Y por último, me gustaría dar las gracias a estos magníficos entrevistadores y a ustedes por venir, señores. Muchísimas gracias, mucha suerte en el futuro, mucha suerte. Bueno, va a comenzar la posibilidad de cerrar este programa maravilloso. Yo me siento muy afortunada por estar con vosotros, porque yo pues he vivido muchas cosas y supongo que me quedan muchas cosas por vivir y obviamente poderos transmitirlas es maravilloso. Pero también el volver a ver en vosotros a la Pilar que tenía 13, 14, 15, 16, 17 años y que soñaba tanto y que luchaba tanto y que estudiaba tanto y que se preocupaba tanto por seguir hacia adelante y por llenar su vida de lo que creía que iba a ser su futuro. Eso me hizo ser la persona que soy hoy y estoy convencida de que todos vosotros vais a hacer también vuestro camino y me sentiré muy orgullosa de que en algún momento algo de lo que os haya dicho hoy os sirva para que ese camino sea más acompañado. Gracias por acompañarme hoy en este camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. En tantos sentidos, el aprendizaje es un acto colectivo. Muchas de las cosas que sabemos llegan a nosotros a través de una cadena de transmisión cuyo comienzo se pierde en la noche de los tiempos. Forzosamente, tuvo que haber un momento en la historia donde el hombre se diera cuenta que no era posible aprender todo lo necesario por sus propios medios y tuviese que recurrir a un semejante que le ayudase a solucionar los problemas que se le planteaban. Los griegos se dieron cuenta pronto de esto y acuñaron el término técne para referirse al conocimiento tomado de otro a través de la razón y el entendimiento y transformar así lo natural en artificial. El término no tiene desperdicio, pues abarca todo conocimiento científico y artístico. Este concepto nos ha dejado en español palabras como técnica, es decir, la manera de hacer algo, o técnico, que es la persona que aplica la técnica. Posteriormente, los romanos se dieron cuenta de que este era un término de significado complejo, de relevancia superior. Creo que no por casualidad lo tradujeron a su lengua como ars, es decir, arte. El mundo antiguo también se dio cuenta de que el método de transmisión del conocimiento era básicamente el diálogo, tan importante entonces
que incluso llegó a ser un género literario. Hasta el día de hoy, el diálogo ha sido reconocido como una forma de comunicación consustancial a la especie humana. Más allá de las conversaciones triviales del día a día, dialogar no es un acto de comunicación banal. El que enseña sabe que mientras el maestro brinda su experiencia al pupilo, también se abre entre ellos un sendero invisible que discurre de corazón a corazón. Paradójicamente, la emoción, contraria a la razón en tantas circunstancias, juega un papel fundamental para que aquello que sabemos permanezca vivo en un semejante. ¿Recuerdas con añoranza a tu profesor o profesora cantando, bailando, recitando o gesticulando teatralmente? Lo hacía para llegar a ti, para encender la llama de tu emoción. Ese era su cometido. No es en vano que los buenos maestros dicen que enseñar bien es todo un arte. Y yo me pregunto, ¿puede una inteligencia artificial llegar a nuestro corazón? ¿Puede hacernos vibrar mientras reproduce una poesía de Machado o de Lorca? ¿Acaso puede entender que solo podemos aprehender lo que conecta con nuestra propia esencia? Aunque estamos rodeados de tecnología, hoy hemos podido desconectarnos y volver a comunicarnos y aprender a la vieja usanza. Todos, mientras nos escuchábamos unos a otros, sentimos el calor de la sala, la profundidad de la palabra compartida, la fuerza del silencio. Ojalá no olvidemos que el humano que es capaz de dialogar camina poco a poco hacia la fraternidad. ¿Quieres escribirnos y contarnos qué te pareció el podcast? Puedes encontrarnos en la dirección de correo electrónico lamiradadelviajero@gmail.com. También puedes encontrarnos en Instagram, en la cuenta @lamiradapodcast. Recuerda que puedes escuchar La Mirada del Viajero en las plataformas Spotify, iBooks y YouTube. Gracias por escuchar.